Vamos a ponernos macabros. Hola, yo soy Alba Glés y esto es Alba y Tiempo. No voy a hablar así todo el video. El día de hoy he escogido una historia lo suficientemente macabra para combinar con las festividades del mes. Vamos a hablar de nada más y nada menos que la alimaña, la condesa sangrienta Elizabeth Bathory. Vamos a ponerlo así. En la historia de la humanidad existen los asesinos seriales y existe Elizabeth Bathory. En la versión húngara de su nombre es Erzsébet, así que vamos a dirigirnos a ella como Erzsébet o como Elizabeth, a ver lo mejor. Nace en pleno siglo XVI en Hungría. Estamos en una época donde la crueldad y la lujuria son tema de todos los días. Existe una gran brutalidad desarrollada a partir de las múltiples guerras que ocurren dentro de este territorio húngaro. Los teatros están llenos de historias de crímenes, los libros de historias demasiado apasionadas, y todo esto va a estar construyendo el ambiente en el que se va a desarrollar Elizabeth Bathory. Nace en 1560 en una familia noble. Desde tiempos muy antiguos, los Bathory tenían ya una reputación bien cimentada. Son descendientes de grandes guerreros turcos y su linaje fue uno de esos maravillosos linajes de la nobleza en que se mezclan entre todos, primos con primas, y digamos que a la larga todo el linaje de los Bathory se va a llenar de personajes crueles, lunáticos, tarados y muy valientes. Gracias a todo esto podemos decir que la crueldad de Bathory es como el desenlace de una raza de guerreros. Ella va a ser prima de reyes, de príncipes, de duques y va a estar posicionada socialmente en un puesto muy alto. Parte de los problemas que tenía el linaje de los Bathory era que casi todos los miembros sufrían de fuertes ataques de epilepsia y casi todos padecían de gota. Entre otras cosas, bueno, también podían tener ataques de otro estilo y podían asesinar brutalmente a alguien, pero bueno, todo era parte de la sangre que llevaban. Dentro de todos los crímenes que Elizabeth Bathory va a cometer, se cuenta el asesinato de al menos 610 chicas húngaras, casi todas campesinas, menores de 18 años. A este personaje lo vamos a conocer gracias a dos obras literarias que nos traen la compilación de toda su historia. La principal y en la que nos vamos a basar es la obra escrita por la autora francesa Valentine Penrose en los años 60. En teoría, ella se basa en un documento escrito por un sacerdote jesuita que recopila todo el caso de Elizabeth Bathory 100 años después de su muerte. Y la verdad es que no es para menos. La novela de La Condesa Sangrienta de Valentine Penrose es maravillosa. Describe perfectamente lo lunática y criminal que era esta mujer. Conocida un poco más por sus costumbres vampíricas, vamos a conocer cuál es la vida de este personaje. Bien, como ya dijimos, Elizabeth nace en una familia noble en Hungría. Desde muy pequeña ella es una niña muy seria, más bien antisocial, retraída y completamente egoísta. Penrose habla de un narcisismo soberano, ¿sabes? Porque en su vida solo existía ella. Como toda buena chica noble, la comprometen con otro noble, primo suyo por supuesto, llamado Ferenc Nadasdy. Nadasdy es un hombre educado en letras y en la guerra. De hecho, es un personaje bastante interesante porque es súper culto, súper devoto de su religión, es un guerrero sobresaliente y no está nada interesado en el matrimonio, en lo absoluto. Tampoco lo está Elizabeth, por supuesto, pero es una mujer y tiene que cumplir con los labores de una mujer noble, así que a los 11 años la mandan a vivir a la casa de su suegra, Orsolya Nadasdy. Es Úrsula, le voy a decir Úrsula. La suegra de Elizabeth es una mujer muy tradicionalista. Ella quiere que todo se haga tal y cual ella quiere. Entonces, empieza a educar a Elizabeth en letras. Le enseña latín, le enseña a escribir en húngaro, en alemán, la pone a leer todos los clásicos, por supuesto que la pone a leer toda la Biblia. Estamos en una época donde el catolicismo es la religión predominante. Sin embargo, la familia de Bathory va a ser protestante y este conflicto entre el catolicismo y el protestantismo va a estar siempre circulando, siempre rodeando la historia de Elizabeth Bathory. De tal suerte que esta chica egoísta, narcisista
y con inicios de crueldad, con esta tutoría que le da a su suegra, empieza a frustrarse bastante. Ella se va a casar hasta los 15 años, entonces de los 11 a los 15 tiene que aprender a leer, a escribir, a cocinar, a barrer, a limpiar, a planchar, a que los manteles estén siempre blancos. Bueno, es una locura. Úrsula a fuerzas quiere que Erzsébet sea igual a ella. Pero la chica tiene otras inquietudes. Lo que Erzsébet quiere es brillar en sociedad, quiere bailar en los salones de Viena, lucir sus vestidos y sus perlas frente a la nobleza húngara. Ella piensa que su juventud y su belleza se están consumiendo en banales trabajos domésticos. Lo cual hace, por supuesto, que empiece a desarrollar un odio creciente hacia su suegra y hace todo aquel que quiera controlar su vida. Por supuesto que dentro de todas estas inquietudes también está la inquietud de la sensualidad. Se sospecha que Erzsébet tuvo algún amorío en alguna de sus cabalgatas en el campo con un chico y quedó embarazada a la edad de 13 años. Este embarazo se ocultó, la mamá de Erzsébet era muy buena para solapar los errores de su hija. La esconde en otro castillo durante los 9 meses. Cuando nace el bebé, se lo dan a una sirvienta, le pagan para que no diga nada y Erzsébet regresa felizmente a vivir con su suegra otra vez, diciendo que se había enfermado de muerte o algo así. Finalmente, a la edad de 15 años, Erzsébet contrae matrimonio con Ferenc Nadasdy, con quien no vive realmente. Él está constantemente de viaje, en guerras, en tratos con el emperador Maximiliano y bueno, total, Nadasdy casi nunca está en casa. La familia tiene varios castillos repartidos por toda Hungría, pero en el castillo donde Erzsébet decide hacer su vida matrimonial es un castillo situado en medio de un bosque en lo alto de una colina llamado el castillo de Cheite. Valentin Penrose describe este bosque donde se encuentra el castillo de Cheite como un bosque oscuro, lúgubre, donde todavía corren libres duendes y hadas, hay vampiros nocturnos, los lobos están en constante contacto con la luna y todo este ambiente es propicio para la brujería, para las artes saturninas y de la noche. Erzsébet está realmente seducida por todo este ambiente y encuentra en Cheite la privacidad y el lúgubre ambiente que ella necesita para poder existir. Decíamos que Nadasdy casi nunca va a estar en casa, por lo que Erzsébet puede hacer su vida ella sola como quiera. Pronto se rodea de la servidumbre necesaria y tiene principalmente 3 sirvientas que van a ser como fieles toda su vida a ella y sus perversiones. Dados los múltiples achaques que tenían los Bathory, Erzsébet casi siempre va a ser presa de fuertes dolores de cabeza, siempre va a decir que se siente enferma. Honestamente yo creo que eso era más por las condiciones insalubres de su castillo, pero ella siempre va a estar enferma y siempre va a buscar remedios mágicos para sus enfermedades. Entonces vive constantemente rodeada de infusiones, de pociones, de raíces, mandrágoras, inciensos. Entonces todo su castillo se llena siempre de estos remedios que sus ancianas sirvientas le traen. También tenía otras doncellas que eran mucho más jóvenes y que fueron las primeras que sufrieron con los ataques de Bathory. Cuando le daba una de esas pataletas propias de su familia, no había otro remedio para curarla que mandar traer a una de esas chicas para que Erzsébet la desnudara y le mordiera los hombros hasta arrancar trozos de carne que pudiera masticar. Los gritos de la víctima calmaban el dolor de Erzsébet y poco a poco se iba tranquilizando y otra vez estaba muy lista para continuar con su día. Un día que consistía en mirarse múltiples veces al espejo, cambiarse de vestido 15 veces al día, cosas parecidas, porque Erzsébet estaba obsesionada, muy obsesionada con su belleza. Y Erzsébet era realmente hermosa. Tenía unos ojos muy grandes, una mirada taciturna, dormilona y completamente indescifrable. Su expresión siempre era más bien lívida y ausente. Erzsébet parece ser que nunca estuvo realmente presente en este mundo. Ella vivía en un mundo de fantasías, de hechizos, de luna. Durante sus primeros años de matrimonio, Erzsébet va a vivir con su suegra todavía y tiene que ocultar las raras costumbres que ya se le empiezan a desarrollar porque la suegra sigue siendo pues tan conservadora como siempre. Y pese a los múltiples esfuerzos que tiene esta mujer para que Erzsébet tenga hijos, la llenan de filtros, de pociones para
mejorar su fertilidad y todo esto, Erzsébet no quiere tener hijos. Cuando muere Úrsula Nadasdy, muere sin conocer nieto. Tiempo después, Erzsébet va a tener 3 hijos en total, 2 hijas y un chico, pero realmente no va a convivir mucho con ellos, así que no son tan importantes en esta historia. Aunque el esposo de Bathory era un hombre firme, religioso y tal, era también un noble de su época, y en esa época era muy normal maltratar a la servidumbre. Entonces, Ferenc le enseñaba a Bathory de repente en sus visitas, le enseñaba cómo castigar a los sirvientes y le parecía chistosa la forma en que ella los castigaba. Por poner un ejemplo, un día iban caminando los dos de la mano, del brazo, por los jardines del castillo y el esposo ve casual a una chica desnuda, atada a un árbol, untada de miel, por lo que las hormigas y las moscas se le estaban comiendo viva. Obviamente la chica gritaba y gemía de dolor y el esposo le preguntó a Erzsébet, ¿por qué está esa chica ahí? Y ella dice, bueno, o sea, es que robó una fruta y para castigarla, pues le hice eso, ¿no? Está chistoso porque en la noche van a venir los lobos. Chistosísimo, esposa mía, nos besamos y siguen con su vida. De tal suerte que Ferenc Nadasdy nunca sospecha de la crueldad encerrada en su mujer. Cuando él la visita es cuando Erzsébet puede liberarse del aburrimiento de la vida en su casa, porque bueno, o sea, ella es que no tenía mucho en qué entretenerse porque siempre estaba ahí la suegra antes de que se muriera, por supuesto, porque aunque sabía leer y escribir, no llegaban libros buenos, llegaban muy pocos libros y los que llegaban estaban llenos de salmos que a ella no le interesaban. Entonces Erzsébet se aburría magníficamente, ella quería brillar en sociedad y no había sociedad donde brillar. Entonces cuando llegaba el marido, la llevaba a los grandes bailes de Viena con el emperador Maximiliano, quien siempre tuvo en gran estima al matrimonio de Erzsébet y Ferenc. Entonces, en esos bailes es donde Erzsébet podía desplegar toda su belleza y toda su juventud. Una vez que muere Úrsula Nadasdy, Erzsébet puede sentirse un poquito más libre. Y digo un poquito porque su liberación va a ocurrir justo cuando muera su marido. Los castigos a las sirvientas van a empezar a hacerse cada vez más llamativos. Se limitaba a esto, lo que decíamos antes, a mordisquearlas, a arrancarles carne, picarlas con alfileres, pero realmente no pasaba de allí, que no es poca cosa. Finalmente, en 1604, muere el marido de Erzsébet Bathory. Desde antes, Erzsébet ya sabía un poco de brujería y le hacía talismanes a su esposo para que no fuera herido en batalla, para que siempre saliera victorioso, y hasta ahora habían funcionado. Pero después de una batalla en la que sale herido en la pierna, contrae una enfermedad mortal y Ferenc Nadasdy muere en el castillo de Cheite en brazos de su mujer. En este momento se marca un hito en la vida de Erzsébet Bathory. Sus 2 hijas ya están en planes matrimoniales, la mayor ya se casó, la menor está prometida, no sé dónde la tiene durante todo este tiempo, y el hijo menor está siendo educado por un tutor en otro de los castillos de los Bathory. Este tutor es importante porque él es el único que está sospechando fuertemente que la condesa tiene muchos problemas mentales que ocultar. Así, el tutor se lleva al niño a educarlo, a protegerlo de su mamá, y amenaza a Bathory que si algún día intenta contactarse con su hijo o meterse en su vida, él la va a denunciar, ¿no? Entonces como que mantienen una relación de distancia con el tutor y Bathory. En este tiempo, Bathory va a conocer a un personaje que va a explotar su vida y va a ser la bruja del bosque nocturna y malévola Darvulia. Ella va a ser quien le enseñe más hechizos a Bathory y quien le va a meter en la cabeza todas estas ideas de cómo puede conseguir la belleza y la juventud eterna. Le fabrica a Bathory un talismán que está hecho con un pedazo de piel de la coronilla de un bebé recién nacido, donde está escrito con una tinta de diversos fluidos de diferentes animales, donde viene escrito un conjuro dirigido a Isten, o Dios, pero bueno, el Dios en el que sea que creyera Bathory, suplicando que la protegieran siempre. Tenía un espacio esa oración para inscribir los nombres de las personas a quienes ella quería hacer daño
y de quienes se quería proteger. Ese talismán siempre lo traía consigo en una bolsita de terciopelo, escondido debajo del corpiño. Me imagino que apestaba esa bolsita con terciopelo, por cierto, como el resto del castillo de Erzsébet. Su castillo siempre estaba lleno de vísceras, fluidos, hígados y corazones que Darbulia manipulaba en las mesas, y posteriormente de charcos de sangre. Pero vamos a hablar de eso ahora. Un día, Erzsébet Bathory se da cuenta de que ella va a envejecer y que va a lucir igual que todas esas ancianas que ve en el campo. Entonces empieza a obsesionarse demasiado con la idea de no envejecer, de retrasar los efectos de la edad y recuperar la belleza impune que siempre tuvo. En este momento, Darbulia ve la oportunidad perfecta para decirle: hey, yo sé cuál es el remedio para retrasar la edad. El remedio es sangre de doncellas. Al inicio, Bathory no le hace mucho caso a Darbulia. Es como, sí, sangre de doncellas, estás loca. Ella cree que con sus pócimas y sus raíces y sus remedios naturales va a ser suficiente. Pero un día, mientras la están peinando, Erzsébet, siempre decíamos, tenía esta actitud como aislada y completamente metida en su mundo de noche, de brujería y de criaturas, ¿no? Entonces estaba mirándose al espejo completamente absorta en su mundo extraño. Las sirvientas la estaban peinando, las doncellas, y una de ellas, en esta época es donde se usan esos peinados así como inflados, ¿no? Entonces, una de las doncellas no sabe inflar bien esos peinados y le infla más un lado que el otro. Entonces Erzsébet se da cuenta y, enfadada, la remete una de esas pataletas que tiene y la bofetea a la doncella con su manaza que tenía, tan fuerte que le saca sangre a la doncella y salpica el otro brazo de Erzsébet de sangre. Por supuesto que toda la servidumbre se pone deprisa a limpiar y perdón y tal, pero mientras todo es un caos a su alrededor, Erzsébet se da cuenta de que cuando limpian la sangre de su brazo, su piel ahora es mucho más tersa y más blanca que antes. De tal forma que decide hacerle caso a Darbulia y empieza a reclutar jovencitas campesinas menores de 18 años, porque bueno, es mejor que no hayan conocido varón para que sea más efectivo este remedio, ¿no? Entonces las chicas podían incluso tener 12 años y ser reclutadas por las malvadas sirvientas ancianas de Bathory y llevadas al castillo, ¿no? Con promesas de que la condesa les iba a dar vestidos, que les iba a dar un buen trabajo y que les iba a tratar muy bien. Entonces los aldeanos, que eran más bien ignorantes y analfabetas, pues dejaban ir a sus hijas, era un gasto menos en la casa, y así venían hordas de chiquillas a poblar los sótanos del castillo de Cheite. Y aquí viene la parte interesante y la parte macabra. Las sirvientas siempre buscaban alguna excusa para castigar a estas doncellas que reclutaban. Las reclutaban como parte de la servidumbre, pero no duraban más de una semana, quizás, a veces sí duraban meses. Tenía Bathory todo un listado de cada chica que entraba para saber cuál elegía ahora para hacerse acompañar. Podía ser muy simple lo que sea que hicieran, ¿no? Si Bathory estaba de buen humor, sencillamente pedía que las chicas que estuvieran limpiando su cuarto se desnudaran y continuaran con sus labores así, frente a ella. Pero si estaba en el peor de sus humores, entonces recurría a la práctica que ya habíamos dicho de mordisquearlas en el hombro, pincharlas con alfileres o dejar que sus sirvientas las torturaran frente a ellas. Una de las torturas que les gustaba hacer era cuando alguna de ellas fallaba en el dobladillo de un vestido o cualquier tontería y les arrancaban la piel de en medio de los dedos y les clavaban alfileres en zonas poco propicias para clavar alfileres. Realmente esto todavía no cuenta como bañarse en sangre, pero Erzsébet dejaba que la sangre la salpicara en sus vestidos de lino blanco que le encantaba usar para resaltar su palidez. Y bueno, a las sirvientas les encantaba esta parte, ¿no?, de la tortura. Y si bien Bathory no participaba de las torturas todavía, le gustaba ver, le gustaba que la salpicaran, le gustaba el olor de la sangre y su castillo siempre apestaba a sangre. Y esto es porque dentro de ese mundo brujil en el que ella vivía, la sangre transporta, la sangre es energía vital que viene y va, que se renueva. La sangre es femenina y Bathory siempre está metida en este mundo femenino, oscuro y caótico. Bueno, lo que ella llama femenino en esa época y
en su extraña ilusión. Cuando a Bathory le invitaban a algún banquete, alguna fiesta, alguna boda, ella ya no disfrutaba como disfrutaba antes, porque antes le gustaba que le invitaran, ¿no? Y le gustaba llevar sus vestidos y sus joyas y bailar toda la noche y tal. Pero conforme fue disfrutando de estos placeres de la tortura y del asesinato, porque ya empezaban a morir las chicas en su castillo, Bathory empieza a encontrar aburridos todos los eventos sociales, muy aburridos. Y siempre se presentaba más bien con este aire solemne, de hermosura y crueldad al mismo tiempo. La gente le temía. Sí, les parecía que era muy hermosa, pese a que ella era viuda y con 3 hijos, pero le temían mucho. Por lo que tampoco es que se cuente ningún tipo de pretendiente. Después de la muerte de su esposo, nadie tocaba a Bathory. Cuando regresaba a casa, a esos olores de vísceras pudriéndose y charcos de sangre secándose, sentía el olor de su hogar. Tenían que echar sacos de ceniza en el piso de su cuarto para que ella pudiera cruzar de la puerta hasta su cama, porque todo estaba empapado en sangre. Los cadáveres de las chicas en un principio los enterraban en la iglesia que estaba pues enfrente del castillo, ¿no? Bueno, enfrente. Y en esta iglesia, que era una iglesia católica, recordemos que Erzsébet es protestante. La iglesia donde enterraban a las chicas era católica. Y al principio decían, no, pues es que una terrible epidemia acabó con estas muchachas y todo es muy contagioso y qué terrible, ¿no? Pero el capellán empieza a sospechar que hay algo raro allí en la muerte de estas chicas. Sin embargo, también le tiene miedo a Erzsébet. Y entre los dos negocian un tipo de pacto en el que el sacerdote no se va a meter en lo absoluto, en lo que sea que pase en el castillo de Cheite. Por supuesto que con el paso de los meses los cadáveres son muchos más y no es tan fácil enterrarlos en Camposanto con una excusa tan simple como una epidemia. Entonces empiezan a buscar diferentes maneras de enterrarlos, les echan cal, los entierran debajo del huerto del castillo. Bueno, ¿no? Lo que se les ocurra a las sirvientas. A Erzsébet eso no le importa. Porque además en esta época no es importante el ocultar un cadáver o ocultarlo bien. Porque una vez más aquí la crueldad es muy común. No tan común como la hacía Bathory, pero era muy común. Y cabe resaltar que uno de los instrumentos de tortura favorito de Bathory y donde sí podía darse baños en sangre era un muy reciente invento de un herrero que el mundo conocería después como la Dama de Hierro. Esta estructura que está llena de pinchos por dentro y donde metía a las doncellas para que las perforaran en órganos no vitales. Por cierto, estaban estratégicamente acomodados estos pinchos para que no murieran tan pronto. Y la Dama de Hierro la colocaban a cierta altura del techo. Erzsébet se ponía debajo, sentada en una silla con su vestido blanco, esperando a que la sangre la bañara por entero. Esta historia es muy oscura. Puedes oler el castillo de Erzsébet. Entre eso y muchas otras cosas sumamente descriptivas en el libro, se pasaban los días de Bathory. Pero como toda buena historia con final feliz, se empiezan a complicar las cosas. Un día uno de sus primos, llamado Thurso, le invita al casamiento de una de sus hijas. Esta fiesta iba a ser una fiesta a lo grande, más de 100 invitados, y la duración de la fiesta era de 9 meses, porque tenían que esperar a que los novios pues contrajeran matrimonio y naciera el primer hijo. Entonces, durante todo ese tiempo, los invitados se tenían que quedar en el castillo del anfitrión en fiesta, esperando a que naciera el hijo. Invitan a Erzsébet a esta fiesta. Ella no puede faltar porque es uno de sus deberes como noble, es su primo y cómo va a faltar. Entonces, tiene que ir y tiene que encerrarse en ese castillo ajeno durante 9 meses. Es muy difícil mantener en secreto las perversiones que tienes durante 9 meses rodeado de otras personas, supongo yo. Por lo que el comportamiento extraño de Erzsébet empieza a generar muchas sospechas. Su primo Thurso ya empezaba a escuchar rumores acerca de lo que sea que pasara en el castillo de Cheite, pero no lo creía mucho. Se sospecha que hubo alguna historia entre los dos, entre Erzsébet y Thurso alguna vez, algún tipo de romance quizás. Entonces, Thurso la conoció en otra época de su vida y sabía que su prima era culta, letrada, muy bien educada, muy refinada, y dudaba de que fueran verdad todos estos rumores
acerca de ella. La observaba en la mesa y Erzsébet siempre tenía esta mirada fría, calculadora, ida. Realmente ni siquiera retaba a la gente, solo se sentaba allí silenciosa, sin hacer nada. Pero un día no puede más y en uno de los paseos, estamos en tiempo de invierno, en una montaña húngara, fría, llena de nieve, y Erzsébet sale a pasear con toda su servidumbre en una carroza y suben a una de las chicas del pueblo, la suben a la carroza y por supuesto que Erzsébet empieza a morderla y la empieza a desnudar y cosas así. Y la chica, en un momento de distracción de Erzsébet, salta de la carroza y se va por la nieve corriendo traumatizada, pero los sirvientes la persiguen, le echan un balde frío de agua y deja que se congele en la montaña, en este frío húngaro del invierno. Por supuesto no lo hace dentro de los dominios de su primo, pero sí muy cercano a... Y finalmente, cuando acaba la fiesta, después de 9 meses, bueno, ya, Erzsébet se siente liberada, regresa a su castillo, mata a otras chicas y ¡buah! Ya me siento más tranquila. Sin embargo, Thurso no quita el dedo del renglón y después del comportamiento tan extraño que tiene su prima, empieza a planear alguna otra estratagema para descubrir qué es lo que está pasando en este castillo. Se empieza a volver muy difícil, cada vez más difícil, reclutar jovencitas para el castillo de la condesa. La gente del pueblo habla, las aldeas vecinas hablan, escuchan los rumores, entonces ya no es tan fácil que las familias dejen ir a sus hijas lindas, hermosas y jóvenes, porque se sospecha que esta condesa tiene costumbres medio raras. Entonces las sirvientas empiezan a tener conflictos para atraer más doncellas. A la par, muere la bruja Darvulia. Y en este momento se marca un hito en la vida de Erzsébet, otro, porque empieza a perder noción ya había perdido la noción de la realidad. Empieza a perderse más en su mundo. Y se consigue la ayuda de otra bruja, que también tenía fama de muchas cosas, y la amenaza porque le dice que los baños de sangre que se ha estado dando, con sangre de joven, no le ayudan. Erzsébet tiene ya 50 años, las arrugas ya son notorias, ya le empiezan a colgar cosas, ¿sabes? Porque la vejez es inevitable. Y esta otra bruja le dice, hombre, es que yo ya sé cuál es el error aquí. Tú has estado usando sangre de jóvenes campesinas, pero lo que tú necesitas es sangre de jóvenes nobles. Entonces, de alguna forma, Erzsébet consigue reclutar a 25 chicas nobles, hijas de varones y de duques, con la excusa de que les quiere enseñar piano, las quiere enseñar a leer, y como ella está muy sola en su castillo, ya sin sus hijos y viuda, lo único que ella quiere es compañía y asesinarlas. Las chicas no duran más de 2 semanas en ese castillo, se mueren de frío, de hambre, de las torturas que les hacen. Entonces empieza a volverse muy complicada esta situación. Estamos en 1610 y va a llegar la Navidad. Resulta que el castillo de Chaite estaba a medio camino entre el noroeste de Hungría y la capital de Hungría en ese entonces. Y en la capital de Hungría se tenían que juntar en el parlamento muchos de los parientes de Erzsébet para hablar de cosas políticas. Thurso aprovecha esta oportuna ubicación del castillo para pedirle a Erzsébet que le dé asilo a los viajeros hacia la capital durante las fiestas navideñas. Erzsébet, justo en ese momento, está planeando cambiar su vida, ¿no? Dice, yo creo que es momento de un cambio. Yo creo que todo esto del castillo de Chaite estuvo muy padre y todo, pero vámonos ya, vamos a quemarlo hasta las cenizas, a ocultar todo rastro de mis diversiones y vámonos a vivir con mi otro primo que es príncipe en Transilvania, que es casi tan cruel como yo, y ahí voy a seguir mi vida, mis perversiones, ¿no? Entonces ella está planeando escapar hacia Transilvania porque algo dentro de ella le empieza a decir que la gente ya está oliendo la peste del castillo de Chaite. Debía de verdad oler muy mal. Pero le llega esta invitación de Thurso, bueno, esta petición de Thurso, de su primo. Y Erzsébet no se puede negar, porque sería muy sospechoso. Entonces dice, sí, claro, primo, pero yo, por supuesto que los recibo 3 días aquí. Llega una comitiva enorme de sus parientes que van viajando hacia la capital para celebrar las Navidades, ¿no? Entonces ya todos se instalan y hay mucha fiesta y corre el vino y la comida y tal. Pero Erzsébet se aseguró que un día antes de que llegaran, esta gente llega el 24 de diciembre, ¿no? En vísperas de Navidad. Un día antes, que se supone que es un día favorable para los ritos de magia y hechicería,
le pide a su bruja nueva que le haga un pastel especial para los invitados, principalmente para Thurso y el rey de Hungría. Entonces, esa noche bañan a Erzsébet con un líquido especialmente preparado, una poción, recuperan todo el agua en la que se bañó ella y con eso hacen un pastel. Entonces le ofrecen el pastel a los invitados después y Erzsébet está así, ¿no? Como esperando así, cómelo, cómelo, cómelo. Todos los invitados lo comen, menos Thurso, y el rey era amigo de Thurso y también sospechaba de Erzsébet. Ninguno de ellos dos lo come porque estaban advertidos de que Erzsébet iba a hacer algo para eliminar sospechas. Todos se enferman en esta historia después de comer el asqueroso pastel hecho con el agua en la que se bañó la condesa, y el primo empieza como a ponerle más palomitas a las sospechas. Pasa que el primo es un gran personaje dentro de la corte húngara, o sea, es amigo del rey. Es un gran guerrero, un importante político, y el primo Thurso no se puede dar el lujo de que su familia esté en un escándalo, y menos en un escándalo de las magnitudes en las que está Erzsébet Báthory. Entonces, él quiere descubrir qué es lo que está pasando para saber qué decirle al Parlamento o qué no decirle al Parlamento. Por lo que toda esta visita para las Navidades es solamente una emboscada para registrar el castillo de Chaite y descubrir alguno de los crímenes. Claro que Erzsébet había limpiado antes, ¿no? O sea, había mandado que escondieran todos los cadáveres, todos los instrumentos de tortura, que limpiaran, sacaran la sangre de las paredes. Eran paredes de piedra oscuras, supongo que no era tan difícil que no se viera la sangre, pero finalmente alguno de los invitados descubre uno de los cadáveres debajo del huerto. No develan aquí a Báthory, pero ya Thurso se lleva como la encomienda de capturar a su prima en el acto. Una vez que se van todos los invitados, después de los 3 días que duraron allí, Erzsébet está hastiada. Se quita su máscara de buena anfitriona y regresa a ese rostro inexpresivo y hostil. Como está abrumada, por supuesto que manda a traer 3 chicas del pueblo, no le importa cómo, y las tortura, ¿no? Esa misma noche dice, ya se fueron todos, qué padre, vamos a torturar a estas chicas. A una de ellas la tortura hasta la muerte, y una vez que ha satisfacido todos sus deseos, se marcha a otro de los castillos que tenía cerca del Chaite y le encomienda a sus sirvientas que limpien todo el desastre, ¿no? Porque pues qué flojera quedarse ahí a que limpien. Ella planea empezar el año nuevo ya en Transilvania, entonces queda muy poco tiempo para que ella huya a Transilvania. Estamos en 29 de diciembre. Thurso lo sabe, él sospecha que se quiere escapar. Entonces, justo la noche en que Erzsébet tortura a estas 3 chicas y se va al otro castillo que estaba bajando el Chaite, llegan Thurso y sus hombres al Chaite. El Chaite está vacío, bueno, tiene a la servidumbre, pero la servidumbre sabe que hay en algún lugar del castillo hay un cadáver, en algún otro lugar hay 2 chicas medio muertas, que nadie ha limpiado nada, no avisaron, no me dejaron arreglar mis cosas. Entonces Thurso y sus hombres encuentran el cadáver irreconocible de esta chica, los cuerpos ya tan ensangrentados que se veían completamente negros de las otras 2 muchachas que medio viven, y ya no es ningún secreto los crímenes de Báthory. Sospechaban que era cruel, pero cuando vieron todos los instrumentos de tortura que había en su sótano, se dieron cuenta de la magnitud de su locura. Una vez más, Thurso no quería que esto se supiera, ¿no? O que no llegara al Parlamento, pero sí quería castigar a su prima. La familia Báthory, que se entera obviamente de todo esto, le suplica por favor que no lo haga público, que no deje que el honor de la familia se manche con los crímenes de esta mujer. El honor de una familia llena de lunáticos y asesinos, pero no querían que Elizabeth manchara más el nombre, ¿no? Así que Thurso decide que está bien, no voy a llevar el caso al Parlamento, vamos a arreglarlo aquí en familia y vamos a encerrar a Báthory en un convento por el resto de su vida. Y todos, chida solución, ¿no? ¿Merece la muerte? Sí. Pero no queremos que se haga un escándalo, no. Sin embargo, a la par de todo esto, ¿recuerdas que habíamos dejado por allá al hijo menor de Báthory guiado por un tutor que odiaba a Báthory? Por azares del destino, uno de los campesinos, amigo de una de las chicas que fueron asesinadas en el castillo, sospecha que su amiga, pues como que ya no trabaja en el castillo, ¿no? Pero tampoco regresó a su aldea. Entonces busca denunciar de alguna manera este crimen y se topa con el tutor. Y le cuenta al tutor que todas sus sospechas, ¿no? O sea, que su amiga nunca regresó, que se habla mucho de esta condesa y tal. Entonces
el tutor pone una demanda contra Elizabeth Bathory y el caso se revela ante el Parlamento. Se vuelve una situación mucho más grande de la que todos querían, pero aún así no desean que toda Hungría se entere de Elizabeth Bathory y sus horribles y malévolos crímenes. Elizabeth es arrestada. Ella, sin embargo, nunca va a entender por qué. Su gran argumento es mi derecho como noble, como condesa, el tratar como yo quiera a mi servidumbre. Pero el problema no era tanto la servidumbre, porque eran chicas campesinas y a nadie le importaban, sino que, híjole, es que mató a unas cuantas chicas nobles. Entonces ya por esto el crimen es mucho más grande. Pero Elizabeth nunca lo entiende. Elizabeth nunca sabe, nunca se entera que ella es una asesina brutal, sanguinaria, narcisista. Ella es sencillamente una pobre mujer que quiere ser joven otra vez. ¿Qué hay de criminal en eso? La condena que existe para ella debería ser la quema en la hoguera porque es una bruja, pero como Thurzó quiere mantener el perfil más bajo posible y dado que él es un protestante contra un gobierno católico, si él deja que se enteren que es una bruja, toda su reputación se va a venir abajo. Entonces nunca habla de su brujería, solo hablan de los asesinatos y aunque el castigo esperable es la pena de muerte, deciden no hacerlo público y condenan a Elizabeth Bathory a una prisión de por vida en su castillo. La literalmente emparedan en su castillo con raciones nimias de comida todos los días. Para Elizabeth esto es muy trágico porque significa que ya no puede salir a absolutamente nada. Y aunque se pelea con sus delatores, entre los cuales está uno de los sacerdotes del templo donde ella según había hecho un pacto para que no la molestaran, pues Elizabeth acepta su condena, sin saber nunca cuál fue su crimen. La encierran en 1611 y van a pasar 3 años hasta su muerte en 1614. Muere por supuesto de mala alimentación, de frío, y sus registros legales se quedan guardados hasta que 100 años después el jesuita Turoczi Laszlo los va a recopilar y a decidir escribir con detalle todo lo que fue Elizabeth Bathory para no olvidar la historia de este sanguinario personaje. Después conoceremos la versión literaria en prosa de la maravillosa Valentín Penrose. Y la segunda obra de la que te había hablado al principio es la que vamos a conocer con la escritora argentina Alejandra Pizarnik, que fascinada por el texto de Penrose, ella hace como un resumen con sus propias apreciaciones, sus notas al respecto de Elizabeth Bathory. Así es como este personaje se construye dentro de su leyenda como el asesino serial más grande de la historia. Y es así como concluye esta oscura historia de la Condesa Sangrienta. Espero que te haya gustado y espero verte en otro video de Alba y Tiempo para conocer más de estas historias que dieron forma a las culturas del mundo. Nos vemos.